Vino Amadonai Eloheinu Aleinu Mahaseyadenu Konen Aleinu Mahaseyadenu Konenehu Parashat Naso Vaidaber Adonai el Moshe Lemor Naso et Rosh Bene Gershon Gamhem Levitamotav Lemishpechotama. Dice así, y dijo Hashem a Moshe, le habló, alza a las cabezas de los hijos de Gershon. Escribió el Kiser Hamim. ¿Qué tiene que ver acá este versículo cuando dice, como termina, Velo yavo lirot que balá et hakodesh bametro? Y no van a venir y van a ver, como consecuencia de esto, que se tragó lo sagrado y murieron. Fueron tragados por lo sagrado y murieron. De Parashat Naso, terminó la otra Parashat y empezó esta. Quiere decir, alzar la cabeza de los hijos de Gershon. Sabemos que el mando superior, el comando superior, estaba a través de Moshe y de Aarón, y según los dictámenes del Santo Bendito repartían cada uno en su función, en su trabajo. E inmediatamente después de esto está escrito, Tzab et Bnei Israel ordena a los hijos de Israel que envíen del campamento, que saquen del campamento a toda persona que tenga lepra espiritual, o sea que ya había hablado la Shon Arab, todo aquel que haya sufrido de polución seminal y todo impuro de alma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que se considera a sí mismo sabio, listo, y va caminando y realiza sus cosas según sus pensamientos, como le parece a él, él mismo impurifica su cuerpo y su alma. Y él, por supuesto, no lo va a sentir. Y nos explicaron, nos iluminaron nuestros sabios con su explicación. Dice que desde el día que comió Javá Eva, de ese fruto bajaron 4 espíritus en el mundo. Y estos son, primero, el Ruach Shtut, el espíritu de la estupidez. Segundo, Ruach Znut, el espíritu de la promiscuidad. Tercero, Ruach Hemdah, el espíritu del deseo. Y cuarto, Ruach Het, el espíritu del pecado. Letzaraat quiere decir la lepra espiritual viene a la persona por el Ruach Shtut, el espíritu de estupidez. ¿Por qué? Porque esta lepra viene a la persona del pecado, como escribieron nuestros sabios. La persona no peca si no entra de él un espíritu de estupidez, sino jamás pecar. Y a través de esto, la persona deja de lado lo que debe decir con su pensar y después hablar, entonces no piensa lo que habla. Y empieza a hablar mal sobre otra persona. Que no solamente que él peca, sino hace pecar a los demás. No es solamente una manzana podrida, sino pudre a las demás manzanas. Una persona zaf, una persona
tiene polución seminal. Esta es una enfermedad que viene a la persona cuando tiene mal ojo por los demás. Codicia, deseo, quiere lo de los demás. Y también desea la mujer del prójimo. Y llega con esto al espíritu de la promiscuidad. Y es lo que encontramos en Javá, en Eva, que fracasó en su deseo y comió del fruto. ¿Verdad? Dice, y dice aquí, como dice el texto, Batere Aisha, y vio la mujer, Kitov Aes, que es bueno el árbol, Vejita Ava Ola Enaim, que es un deseo para los ojos. Nehmat Aes, es agradable este árbol. Vezeo Ruach, entonces empieza el espíritu del deseo, es deseoso el árbol. Entonces, este espíritu de pecado que fue escrito arriba, fue dictado desde arriba, es el pecado que el pueblo de Israel hicieron, que no recibieron sobre ellos el yugo de la Torá de los sabios. Hicieron cada uno quiere según como le parezca. Como dice la escritura, ¿por qué se perdió la tierra de Israel? Al Osvam et Torati, que abandonaron mi Torah. Si nos unimos a los tzadikim verdaderos, a los justos verdaderos, como escribió nuestro rabino Rabbi Nachman de Breslev en su Sefer Amidot, de las cualidades, Sefer Amidot que tenemos aquí en Tips de Torah, todo el libro explicado, y escuchamos sus palabras y caminamos, seguimos la halajá por sus caminos, está escrito sobre esas personas, Nasó et rosh, alzará su cabeza. Nasó viene de nesiut, de presidencia, berromemut, de elevación. Cuando dice Nasó et rosh, bene Gershon, alzarás a los cabezas de un nivel más alto de los hijos de Gershon, por casa paterna, por su familia. Esos aquellos que continúan por el camino de sus padres. Livne, como se dice, a los hijos, quiere decir, viene la palabra livud, de la van, quiere decir, de blanqueando sus pecados. Son personas que siguen el camino de sus padres y continúan blanqueando los pecados propios y los de su padre. Van superándose espiritualmente. Y eso se llama Teshuvah. Y el que hace esa Teshuvah tiene el mérito de retornar a la casa de sus padres, por sus familias, hacia la santidad superior. Prueba de esto, que justamente después de la parashá está escrito sobre la Teshuvah, el retorno al cumplimiento de la Torah y de la Mitzvot. Cuando dice Isho Isha y Yasu Mikol Hatot Adam Bimol Mal Ba'ashem, un hombre o una mujer que hagan cualquier pecado y se rebelen contra Hashem. Y Hasbe Shalom, Dios no lo permita, no se apresurará a hacer Teshuvah esa persona. Después está escrito Ish Ish Kitistesh Tomala Bomal. Vendrá cada persona que su esposa se va a desviar del camino correcto y lo va a traicionar sexualmente. Ahora en contra de su voluntad,
va a tener que ir al Cohen, él y su esposa, ¿verdad? Con bushá, con vergüenza, bejerpá, contra su voluntad. Y va a tener que presentarte frente al público de Israel con su esposa que lo traicionó, lo contrario, porque no vino por su voluntad, con humildad al sabio para estudiar Torah. Porque él quiso actuar según cómo le gusta él actuar. Y si no, va hoy en día a la mujer, pero lo va a sufrir hoy en día bajo otro, no hay templo, no hay Cohen. Hasbe Shalom, la persona le pasa de otra manera y va a tener que venir a la sinagoga agachado, callado, humillado, presentarse a Dios. Ahora, por supuesto, la culpa no se le da solamente a la mujer. Hay muchas veces, la mayoría de las veces, que el hombre por sí mismo causa que su esposa se dañe. Hasbe Shalom. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje obsceno fuera de su casa. Trae chismes a su casa. Codicia fuera de su casa y lo trae para su casa. Y ese espíritu malo de no cumplimiento, no estudia Torah ni nada en su casa, es lo que daña el pensamiento de su mujer, que es como el mismo cuerpo que el hombre. Si la mujer es inteligente, por supuesto, llevará al hombre por buen camino, porque ella es la que determina al final. Dice aquí la parashá, Be'eshiv et hashamo berosho, y devolverá su misma culpa sobre su cabeza. Dijeron los sabios de bendita memoria. Así como la persona va detrás de un médico especialista para que lo cure de su mal, saber cuál es el origen de su enfermedad y lo logre curar. Así también una persona que quiere curarse de enfermedades espirituales debe también investigar, ir al especialista, al sabio, debe también investigar la raíz de su pecado, de dónde viene, entonces lo podrá corregir y hacer teshuvá completamente. Dice así, Veish et kodashah lo hiyu. Una persona, solamente lo sagrado es lo que le va a pertenecer a él. Cosas sagradas que hizo en este mundo, así lo dice el Gaón de Hafez Hayim Zichron Libraja. ¿Qué le sirve a la persona toda su riqueza material? Porque la va a abandonar al irse de este mundo. Solamente lo que dice de acá, talit, tefilín, libros de estudio, libros de tefilá, buenas acciones, todo esto es lo que le va a quedar para el mundo venidero y no otra cosa. Todo lo demás lo va a dejar aquí para que lo disfruten los demás. Naso et rosh bene Gershon. Alza la cabeza de los hijos de Gershon. Escribió el Jajam Keliyakar, porque contó cabeza de los hijos de Kehat antes de los hijos de Gershon. Gershon es el primogénito, es el grande. Tiene que haber el honor de contarlo antes. Y la respuesta es que los hijos de Kehat cargaban el Aarón HaKodesh, donde estaba la Torah. Y sabemos que la corona de la Torah es más grande que todas las demás coronas, tiene un nivel más alto, porque da mérito a los demás, a las multitudes. Y todo aquel que quiera puede acercarse a la Torah y tomar la Torah, es decir, estudiarla y cumplirla.
Y si preguntamos por qué no fue dado el Aarón a los hijos de Gershón, que fueron los primogénitos, contestan que si ellos fueran los que estuvieran cargando el Aarón con la Torá, ¿verdad? Antes de los hijos de Keat, entonces no se veía el honor de la Torá. ¿Por qué? Porque confundieran el honor de la primogenitura con el honor de la Torá. Y hay una diferencia entre el honor de la primogenitura y el honor de la Torá. Por eso fueron separados. Primero va la Torá y después si eres primogénito o no. También dice Naso et Rosh, alza la cabeza. Sabemos que la cabeza de la persona es el rey, la reina del cuerpo. Cuando la persona quiere santificar su cuerpo y su alma y sus acciones, primero debe cuidar todos los órganos que están en su cabeza, que dependen de su cerebro, de su cabeza, como son la vista, el olfato, la audición, lo que prueba y lo que saca de la boca hablando. Todo eso está dentro de la cabeza, en el rostro, para que todo esté con lo más cercano al cerebro y la persona recapacite lo que debe ver, lo que no debe ver, lo que debe escuchar, lo que debe escuchar, lo que debe oler, lo que no debe oler, lo que debe hablar, lo que debe comer. La parashá termina con una cosa que dice así: Uvevó Moshe el Ohel Moed, y cuando venía Moshe a la tienda de reunión, a hablar con él, quiere decir con Akadosh Baruj Hu, se escuchaba una voz que hablaba a él sobre el caporet, sobre la tapa del Aarón, ¿verdad? Y entre dos querubines, dos muñequitos ahí que parecían dos niños. Quiere decir que la fuerza de Israel depende de los niños, la casa de Bet Rabban, los niños que estudian Torah y anulan cualquier problema que haya en el mundo. Cuando nosotros rezamos, personas adultas, y pedimos misericordia de nuestro Padre Celestial, las kelipot, las capas de mugre espiritual que están en el aire, por decirlo en el aire del mundo, por decirlo de alguna manera, no dejan, sabotean nuestra tefilot para que no asciendan hacia donde tienen que ir. Y las sabotean, dando argumentos de nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Pero si están los niños en la ciudad, en el pueblo de Israel estudiando Torah, anulan esas kelipot y logran que esa voz de nosotros llegue, porque son muchachos inmaculados, los muchachos no tienen pecados. Entonces, al no tener pecado, su ser inocente, su tefilá sube automáticamente y hace que la nuestra también. Baruch Hashem Leolam. Amén, ve amén.